amaba. Érase una vez que había una niña llamada Heidi. Ya que ella había perdido a sus padres, su tía estaba a cargo de cuidarla. Un día, ella llevó a Heidi a la pequeña choza de su abuelo en las montañas. El abuelo Alm era un viejo gruñón que vivía en una pequeña cabaña en los Alpes. Esa fue la primera vez que Heidi vio a su abuelo. La tía le dijo al abuelo que había encontrado un trabajo en otra ciudad, así que dejó a Heidi con su abuelo y regresó a la ciudad. El abuelo Alm, que estaba acostumbrado a vivir una vida solitaria, lejos de la gente, estaba en realidad contento de que su nieta estuviera allí, pero no lo mostraba ante Heidi. El viejo preparó una agradable y acogedora cama en el ático. Heidi amó a su abuelo de inmediato y muchos momentos felices estaban por comenzar para ella en las montañas. Cuando despertó por la mañana, conoció al gran perro de su abuelo, Joseph. Heidi amaba a Joseph. Entonces un día, mientras iba de excursión en las colinas, conoció a Pedro el pastor, quien cuidaba a sus cabras al pastar en los prados. No te había visto antes por aquí. Sí, recién llegué. Voy a vivir aquí con mi abuelo de ahora en adelante. En los próximos días, Pedro llevaba a Heidi junto con él para cuidar a sus cabras pastando en los prados. Empezaron a escalar juntos por las montañas. Todo era tan nuevo y emocionante para Heidi. Ella aprendió mucho de Pedro acerca de cómo ser un pastor. A pesar de que no lo mostraba mucho, el abuelo Alm amaba mucho a Heidi. Corriendo y divirtiéndose en los campos durante todo el día, Heidi era muy feliz, pero también nunca olvidaba ayudarle a su abuelo con el trabajo en casa. Y uno de sus quehaceres favoritos era hornear pan en el horno de leña de su abuelo. Solía llevar el pan recién hecho a la abuela de Pedro, y la abuela de Pedro le daba leche de cabra fresca a cambio. Un día el verano había terminado y comenzaba el invierno cuando Pedro comenzó a ir a la escuela. Heidi se quedó sola y se aburrió. Ella estaba muy molesta por no tener la edad para poder ir a la escuela como Pedro. Un día, la tía de Heidi volvió para llevar a Heidi a la ciudad. Ella iba a recibir educación en el hogar y trabajo. El abuelo Alm estaba muy molesto al principio y no lo aceptó. Pero al pensarlo, se dio cuenta de que lo mejor para Heidi sería ir a la ciudad para aprender a leer y escribir. Pero no quiero irme de aquí. Amo a mi abuelito, dijo Heidi. Pero su tía la convenció al prometerle que estaría de vuelta en las montañas después de un corto tiempo. Heidi y su tía llegaron a una gran mansión después de un largo viaje en tren. ¡Guau! ¡Qué casa tan grande! ¿Voy a quedarme aquí? Heidi conoció a Clara, la niña de la casa. Clara no podía caminar debido a un accidente que tuvo de pequeña. Su tía en realidad llevaba a Heidi a esta casa para acompañar a Clara. Clara y Heidi se llevaban muy bien y se hicieron las mejores amigas. Sin saber mucho acerca de la vida urbana, Heidi hacía reír a Clara con sus torpes errores. La abuela de Clara era una señora muy dura y estricta. ¡Levántate, niña floja! Es hora de estudiar. Aún tienes mucho que aprender. La abuela de Clara trataba de enseñarle a Heidi muchas cosas, desde cómo sentarse y pararse correctamente hasta cómo usar un tenedor y cuchillo en la mesa. Y Heidi inclusive se vestía como quienes viven en la ciudad, pero ella no se sentía muy cómoda en estos vestidos. Clara también le ayudó a Heidi a aprender a leer y escribir. A Heidi le gustaba estar allí con Clara, pero extrañaba mucho las montañas y a su abuelo. Heidi no podía siquiera comer por su tristeza. Su corazón estaba lleno de anhelo. El padre y la abuela de Clara notaron la tristeza de Heidi y después de un tiempo decidieron enviarla junto a su abuelo. Pero Clara estaba muy triste ya que Heidi se iba. El verdaderamente querer a alguien significa desearles felicidad sin condiciones, dijo la abuela. Por fin llegó el momento de decir adiós. Mientras que Heidi se iba, su tía le dijo que Clara iba a venir a visitarla en las montañas el próximo año.
Heidi estaba tan feliz de estar de vuelta en la montaña que primero se detuvo en casa de Pedro en camino a su casa para darle el pan que Clara había enviado a la abuela de Pedro, dejando su lujoso vestido a un lado. Se fue corriendo a casa y abrazó a su abuelo tan fuerte como pudo. Nuevamente estaban felices. Un tiempo después, Heidi se sentía en las nubes llena de alegría debido a la carta que recibió diciendo que Clara iba a visitarla muy pronto. Ya en los Alpes, a Clara le agradaba mucho Pedro, pero Pedro estaba un poco indeciso, porque tenía miedo de que Heidi regresara a la ciudad con Clara. Clara, Pedro y Heidi tuvieron el mejor momento de sus vidas en las colinas. El aire fresco de la montaña y los alimentos naturales eran muy buenos para Clara. Pero Pedro empezó a ponerse muy celoso de Heidi debido a su cercana amistad con Clara. A Pedro tampoco le gustaba cargar a Clara en su silla de ruedas y empujarla a distintos lugares. Un día, él empujó la silla de ruedas de Clara por un precipicio. Pensó que esto resolvería todo. Sin su silla de ruedas y con el aire fresco de la montaña, Clara se hizo mucho más fuerte. Ella incluso comenzó a caminar lentamente con la ayuda de Heidi. Después de un tiempo, comenzó a dar pasos sin la ayuda de nadie. ¡Puedo caminar! ¡Yay! Heidi, es gracias a ti. Un día el padre y la abuela de Clara vinieron a visitarla y cuando vieron a Clara caminar, no podían creer lo que veían. Le dieron las gracias al abuelo Alm y a Heidi. En ese momento, Pedro estaba arrepentido por lo que había hecho. Confesó que tiró la silla de ruedas de Clara por el precipicio. Pido disculpas a todos ustedes. Lo que hice fue tan malo. Te perdonamos, ¿cierto, Clara? A pesar de que lo que hiciste estuvo mal, todos estamos felices. Todos se rieron de alegría. Clara y su familia prometieron regresar el próximo verano. Y todos vivieron felices para siempre. Con su cabello dorado, su cara siempre sonriente, Pollyanna era una niña de 10 años que siempre transmitía alegría. Pero ella había perdido a sus padres cuando era muy joven y se quedó sola. Durante algún tiempo, se quedó en el orfanato. Después de algún tiempo había pasado a su tía adinerada, quien aceptó cuidarla. Su tía, la señorita Polly, preparó el pequeño desván para Pollyanna. La sirvienta Nancy estaba muy feliz de su llegada. Esperemos que nuestra pequeña invitada tenga éxito en animar a la malvada Miss Polly. Al llegar a casa, Pollyanna lloraba de felicidad. Abrazó a su tía por el cuello, pero su tía era muy seria. Ella tomó a Pollyanna y la llevó a su habitación. Pollyanna se sorprendió cuando vio el tamaño y el lujo de esta casa. Su tía le mostró su habitación en el ático. Esta es tu habitación y la cena comienza a las 6 horas. No lo olvides. A Pollyanna le gustaba mucho su habitación. Después de haber visto todas las otras habitaciones de la casa, Pollyanna no se molestó en pensar una sola vez en por qué su tía le había dado la habitación en el ático. Justo a las 6 en punto, la señorita Polly se sentó en la mesa, pero Pollyanna no había llegado aún. ¿Dónde está esta chica? ¿Le gustaría que fuera y la llamara Miss Polly? No. Después de la cena, la señora Polly fue a su habitación y notó que la habitación estaba vacía. Inmediatamente fue al jardín para decirle al jardinero que había desaparecido. El jardinero atentamente le señaló una roca lejana. Ella estaba allí. Rápidamente, Nancy corrió hacia Pollyanna y juntas regresaron caminando hacia la villa. Sin importar la situación, Pollyanna siempre lograba mantener una actitud positiva sobre todo. Esto dejó a Nancy sorprendida. Le preguntó a Pollyanna cuál era su secreto para hacer esto. ¡El juego feliz! Mi padre me lo enseñó.
Cuando era joven, una señora muy amable en una ocasión nos envió muletas. Cuando le preguntamos por qué, ella nos dijo que mientras las tuviéramos a la vista podríamos apreciar el hecho de que no necesitábamos usarlas y alegrarnos. Y después de ese día, cuando papá y yo sentíamos que teníamos dudas, recordábamos ese día y encontramos una razón para estar alegres. Más tarde en la noche, Pollyanna estaba en su habitación en su cama llorando profundamente. Padre mío que vives junto a Los Ángeles, estoy tratando de jugar nuestro juego, tú sabes. Pero si tú estuvieras atrapado en un ático, en la oscuridad, sentado solo, también te sería difícil ser feliz. Al día siguiente, Pollyanna bajó las escaleras hacia el jardín y abrazó a su tía. Tía, amada tía, esta mañana estoy muy agradecida de estar viva. ¿Así es como decimos buenos días? Después de decir esto, la tía Polly se dio la vuelta y se fue. Al mirarlos desde lejos, los ojos del jardinero viejo se pusieron llorosos. Luego se acercó a Pollyanna y le dijo cuánto se parecía a su madre. Al ella saber que el jardinero conocía a su madre, se sintió feliz. A medida que pasaba el tiempo, la vida de Pollyanna en la villa había mejorado. Desayunaba y luego comenzaba a hacer su tarea con su tía. Y luego, después del almuerzo, tenía tiempo libre hasta las 6 en punto. Incluso hacía algunas compras de comestibles para la casa. Un día, en la ciudad, vio a un hombre con un abrigo largo y negro, con un alto sombrero de copa. A pesar de que ella trató de ser amiga de él, no pudo entender lo que el hombre le estaba diciendo. Después de haber pasado algún tiempo, ella volvió a ver al mismo hombre. Trató de hablar con él una vez más y en esta ocasión, él comenzó a hablar con ella. Nancy estaba en asombro, porque el hombre de quien hablábamos era el señor Pendleton, quien era muy rico y vivía solo en una casa enorme, pero nunca hablaba con nadie. Al día siguiente, Pollyanna llegó a casa con un perro muy enfermo. La señorita Polly no dijo una palabra. Pero al día siguiente, después de eso, ella trajo a un niño a casa y la señorita Polly estaba extremadamente enojada con ella. «Suficiente, Pollyanna. De todas las otras cosas horribles que has hecho, esta es la peor. Como si no fuera suficiente que trajeras a todos los gatos y perros de la calle, ahora traes a mendigos a mi casa». ¡No soy un mendigo, señora! Después de haber dicho esto, el niño salió corriendo de la casa, pero Pollyanna estaba decidida a salvar a este niño de la calle. En septiembre, Pollyanna comenzó la escuela. A Pollyanna rápidamente le empezó a gustar la escuela. Un día, durante una visita, el señor Pendleton le pidió a Pollyanna que no se fuera y si ella podía quedarse con él. Por supuesto, era imposible para Pollyanna darle una respuesta. El señor Pendleton le explicó todo a Pollyanna. Cuando era joven, me enamoré de tu madre. La amaba mucho, pero tu madre nunca me amó de vuelta. Luego, poco después, se casó con tu padre y se mudó de esta ciudad. Desde ese día, el señor Pendleton siempre parecía estar molesto con el mundo que lo rodeaba y siempre tenía una cara larga. Pero el hecho de que Pollyanna se pareciera a su madre con su mirada sincera hizo posible que él viera al mundo de una manera más positiva. De esta manera, teniendo a Pollyanna a su lado todo el tiempo, tenía una razón para vivir. Múdate al lado mío y juntos seremos felices. Puedes verme como a un padre y yo te veré como a una hija. Pero aunque su tía no lo mostraba, sabía que la quería mucho. Y ella no quería dejar a su tía. Ella no sabía cómo decirle esto al señor Pendleton. Y finalmente, ella encontró una solución. Quería que el señor Pendleton aceptara a Jimmy, el niño que su tía se negó a cuidar. Y pensó que de esta manera
Tanto el señor Pendleton como Jimmy serían felices y Pollyanna podría visitarlos más a menudo. El señor Pendleton pidió reunirse con él la semana siguiente. Pero después de unos días, ocurrió un accidente muy desafortunado. Un auto golpeó a Pollyanna. Al abrir los ojos varios días después, en el hospital, Pollyanna estaba muy feliz de estar viva. No quería que su tía se fuera de su lado. Estaba viviendo un momento único, ya que su tía la llamaba mi amor. Unos días después, dieron de alta a Pollyanna del hospital, pero ya no podía usar sus piernas. Cuando el señor Pendleton visitó a Pollyanna, le contó a la señorita Polly sobre su invitación a Pollyanna y cómo ella rechazó la invitación de Biddy. Después de escuchar esa historia, el amor de la señorita Polly de repente se hizo mucho más grande para ella. Solo para que su sobrina fuera feliz, permitiría que los gatos y los perros subieran a su habitación y permitiría cualquier cosa que hiciera feliz. El médico que habían estado esperando de la ciudad llegó una semana tarde. Después de la revisión de Pollyanna, el médico tuvo que darles la mala noticia. Desafortunadamente, esta jovencita no podrá caminar. ¡Oh, no! Después de escuchar esto, la señorita Polly comenzó a llorar y poco después se desmayó. Después de escuchar la voz de su tía, Pollyanna comenzó a llorar profundamente. En ese momento, todos esperaban los días amargos y tristes. Todos derramaban sus lágrimas por ella. Pollyanna comenzó a contarle a todos los que la habían visitado sobre el juego feliz. Para hacer feliz a Pollyanna, el señor Pendleton decidió adoptar a Jimmy. Cuando Pollyanna escuchó las buenas noticias, estaba muy feliz. La señorita Polly no podía creer que ella era la única que no conocía el juego feliz. Una vez que comenzó a hablar con Nancy, se enteró de todo. Luego se apresuró a ver a Pollyanna. ¡Ah! El juego feliz. A partir de ahora jugaremos este juego juntas. Sí, esa realmente es la mejor noticia, tía Polly. Mientras tanto, el médico del señor Pendleton quería ver a Pollyanna. Pero había un problema. Debido a una discusión que tuvieron hace muchos años con la señorita Polly, él no había pisado un pie en esa casa durante 15 años. Al final, ambos llegaron a un acuerdo y la llevaron a un hospital fuera de la ciudad. El médico del señor Pendleton cuidó a Pollyanna y le dijo que había esperanza. Pasados unos meses, la tía Polly recibió una carta de Pollyanna. Querida tía Polly, tengo una gran noticia. Mi terapia ha terminado con grandes resultados. Por fin puedo caminar. Los médicos aquí dicen que puedo volver a casa pronto. Ojalá pudiera caminar todo el camino de regreso. ¡Oh, qué feliz soy! Todo me hace feliz. De hecho, estoy feliz de no haber podido usar mis piernas por un tiempo. Porque si no hubiera sucedido, nunca las apreciaría tanto como ahora. Espero verte pronto. Con amor, Pollyanna.